dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. A mí no me cabe ninguna duda de que Dios está en medio de nosotros. La presencia del Señor nosotros la podemos sentir y cuando incluso hemos estado solos, yo creo que a todos nosotros los que estamos acá, cuando hemos orado a Dios, Dios nos ha tocado, su Espíritu Santo se ha derramado. Yo lo he podido palpar cuando he podido orar en cualquier lugar. La presencia de Dios se hace sentir en nuestro corazón. Así que por lo tanto no me cabe duda de que la presencia de Dios está en este lugar. También se me venían como los recuerdos que decía la otra vez Víctor, que cuando jugábamos, que el Señor nos bendiga, jugábamos ahí, algunos éramos ahí, no sé, pues miembros, uno coordinaba, otro predicaba, que el Señor nos bendiga. Y aún así era lo que veíamos hacer a nuestros padres, lo que veíamos hacer ahí en la iglesia, pero nosotros lo trasladábamos ahí debajo de una higuera y podíamos alabar al Señor. Que el Señor nos bendiga. Nunca pensamos tal vez que hoy íbamos a estar haciendo este trabajo de verdad y con una gran responsabilidad de nuestra vida de poder anunciar la verdad de Jesucristo, pero Dios ya lo estaba haciendo desde chico. Desde chico Dios estaba preparando nuestro carácter, porque aunque estábamos debajo de la higuera, lo hacíamos con todo el corazón, aunque hubiese partido como un juego, pero nadie salía de ahí, de donde estábamos. Todos estábamos ahí en ese culto de niño, que el Señor nos bendiga, pero estábamos ahí alabando al Señor. Así que el Señor bendiga este trabajo y que Dios nos pueda ayudar en este día. La palabra del Señor va a estar en Salmo 37, verso 25. Salmo 37, verso 25. Ahí va a estar la palabra del Señor en este día. Que el Señor nos ayude, Dios nos bendiga. Nosotros en el tiempo de la pandemia buscamos tantas formas de cómo permanecer con la iglesia activa. De primera, nosotros solamente nos grabábamos estando solos y la predicación la mandábamos para que la pudieran escuchar. Entonces, nosotros acá, el pastor, el hermano David y quien le habla, grabábamos y subíamos. Un día le tocaba predicar a uno, después a otro, después a otro. Y después veíamos cuántos veían la palabra que nosotros habíamos exhortado. Que el Señor nos bendiga. Así que ahí íbamos mirando cuántos de los hermanos estaban pendientes de lo que nosotros le estábamos mandando. Que el Señor nos bendiga. Hasta que encontramos la forma en la que estamos ahora en hacer los cultos de la misma manera que lo estamos haciendo, donde hay oración, donde hay alabanza y donde hay predicación. Amén. Vamos entonces a darle lectura a la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 25 dice: joven fui y ya he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Amén. Esta es la palabra que Dios nos tiene hoy. Joven fui y ya he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Amén. Que el Señor nos bendiga para poder comprender lo que Dios en esta tarde nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Nosotros hemos visto las problemáticas que hay, hemos visto que hemos estado en un cumplimiento total de la palabra de Dios. Estamos viendo de que el Señor dijo: cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra y hambre y pestilencia, y que hayan enfermedades que nosotros no conocemos, dice que nosotros tenemos que estar atentos porque la venida del Señor se acerca. Nosotros, dice que tenemos que aprender de la higuera. Cuando la veamos brotar, sabemos que, dice, el verano está cerca. Así también nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy, donde hay hechos violentos, donde hay inseguridad, donde hay incertidumbre, donde hay caos, que el Señor nos bendiga. Y esto porque podemos decir que nosotros tal vez
esto de la pandemia, tal vez como nosotros nos salimos tal vez a otros países, pero nos podemos dar cuenta que esto no fue solamente aquí en este país, no fue en una comuna, esto fue a nivel mundial. Que el Señor nos bendiga. Entonces, y vemos que en diferentes países hay caos, hay cierre de iglesia, hay muerte de cristianos. Que el Señor nos ayude. Entonces, vamos a leer también, estuve indagando acerca de unos estudios que están en forma reciente por un organismo llamado Puertas Abiertas, donde nos dice que la persecución a los hijos de Dios ya ha empezado en la actualidad en diferentes países. Que el Señor nos bendiga. Entonces, dice acá, dice Corea del Norte lideraba, dice, la clasificación, dice, en cuanto a la persecución a los cristianos, creyendo que la fe es un crimen contra el régimen que ellos imponen. Nosotros sabemos que allá en Corea del Norte hay un régimen estricto y hay militar, que el Señor nos bendiga, y que nadie puede hacer cosas como salir tal vez a predicar la palabra. Ellos ahí están matando a los hijos de Dios. Corea del Norte era el país en que más lideraba ahí la persecución a los hijos del Señor. Pero dice, en la actualidad, la persecución es liderada por Afganistán, debido a que los talibanes obtuvieron el control de ese país. O sea, ya Corea del Norte no es el que la lleva en cuanto a la persecución de los cristianos, sino que la lleva a Afganistán. Que el Señor nos bendiga. ¿Y qué es lo que trae eso? Que el Señor nos bendiga, donde un país que no se habla, no se permite hablar de Cristo, ¿qué es lo que hay? La gente lo que necesita es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae paz, trae tranquilidad. Que el Señor nos ayude. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo que en diferentes países se está prohibiendo hablar de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga y Dios nos ayude. Entonces, este estudio que está haciendo este organismo Puertas Abiertas nos relata, dice, los 50 países donde es más difícil ser cristiano en el 2022. Esto no es algo que esté pasado de moda. Dice, de cada 5 asesinatos, dice, en Nigeria, 4 son cristianos. Que el Señor nos bendiga. O sea, 5 muertos, y de esos 5 muertos, 4 son hijos del Señor. Que el Señor nos bendiga. Después dice, de cada 5 ataques violentos en China son a las iglesias evangélicas. Que el Señor nos ayude. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hoy en día el ser humano se rebela contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como un país que por misericordia estamos bendecidos? Es predicar la palabra de Dios. Ahí cuando Isaías decía que ellos estuvieron en vigilia, es importante que todas las iglesias estén haciendo trabajo espiritual. Que el Señor nos bendiga. Cuando Daniel el otro día podía decir que ahí en JBH hicieron un desfile hermoso y que de varios lugares llegaron ahí a la iglesia, es importante que la iglesia en la actualidad se mueva, que todas las iglesias puedan estar buscando y testificando la grandeza de Cristo. Que el Señor nos ayude. Dice, algunos de los 50 países, dice, donde es más la persecución. Primero Afganistán, después Corea del Norte, después Somalia, Libia, Nigeria, Irán, India, Irak, China, Egipto, Marruecos, Indonesia. Tal vez nosotros podemos decir, sí, pero esos países están lejanos a nosotros. Que el Señor nos bendiga, pero la persecución está. En esos lugares usted no se puede parar en la esquina y predicar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, así como hoy nosotros tenemos la bendición. Nosotros ayer podíamos pararnos en cualquier lugar de ahí donde nosotros salimos a predicar la palabra y hacer puntos. Que el Señor nos bendiga y meternos en los pasajes y predicar frente ahí a las casas y predicar la palabra del Señor. Ayer nos pasó algo que no nos había pasado hace tiempo, que el equipo se nos descargó y estábamos acostumbrados a andar con el equipo predicando. Que el Señor nos ayude, pero resulta que salimos a la iglesia, llegamos a la esquina y el equipo se descargó. Y ahí estaba si seguíamos o nos devolvíamos. Que el Señor nos ayude. Y el hermano que primero le tocó predicar, ya le tocó predicar con la mitad de lo que se escucha el equipo.
porque es más fácil predicar cuando tenemos la ayuda del equipo ahí del parlante. Que el Señor nos ayude. Y de ahí para adelante dijimos, en el nombre del Señor seguimos. Y seguimos. Y todos los que andábamos ahí, gracias al Señor que andábamos varios, pero cuando uno le decía, hermano, usted, porque yo le preguntaba antes, ¿se atrevería a predicar la palabra de Dios sin el parlante? Varios me dijeron no. Varios me dijeron no. Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude. Pero sí hubo varios valientes que sí predicaron ahí la palabra de Dios en voz en cuello. Se agita mucho más, cuesta mucho más que poder predicar la palabra de Dios. Se hace mucho más esfuerzo, pero gracias al Señor que se pudo realizar. Y fue hermoso. ¿Por qué? Porque como veía que estábamos más disminuidos en cuanto a que no había nada con qué hablar más fuerte, podíamos estar más unidos. Y ahí decíamos, ya saque su voz y clamemos a Dios y testifiquemos. Mientras el hermano está diciendo que Cristo vive, nosotros tenemos que decir amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, pero es importante que todavía se siga anunciando las grandezas del Señor, y lo que estamos haciendo aquí nosotros no tenemos que disminuir, ni que el diablo nos pueda decir, no, mira que se juntaron 4, se juntaron 3, no importa lo que nos juntemos. Lo importante es que las personas, nuestra familia, puedan alcanzar salvación. Usted está acá para clamar por nuestra familia, ese es el propósito. Que el Señor nos bendiga. Después dice, entre los países conocidos de América Latina se nombran Colombia, México. Y ahí ya se va acercando, porque ya Colombia nosotros ya conocemos, México también, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude. Dice, en Asia, dice, de 5 cristianos son perseguidos. En África, 1 de cada 5, y gracias a Dios todavía en América Latina, 1 de cada 15. O sea, todavía en América Latina hay todavía mayor bendición, y también todavía no aparece ahí Argentina, Perú, Bolivia. Yo creo que todavía en ellos todavía hay libertad de culto como lo hay acá en Chile. Amén. Así que es una bendición que nosotros podamos tener la posibilidad de pararnos en cualquier lugar y nadie le va a gritar cállate. Nadie le va a decir déjate de predicar. A nosotros lo más que nos pasó una vez es que un vecino agarró la manguera y empezó a regar ahí, a tirarnos un poco de agua cercano. Pero más que eso, no nos ha pasado absolutamente nada. Que el Señor nos bendiga. Dios nos ayude, porque todavía nosotros, cuando ocurren estas cosas y estamos propensos a que pueda tal vez levantarse, como dice la palabra de Dios, habrán guerras, rumores de guerra, y nosotros nos damos cuenta de que la guerra que está ahí en Croacia, que Dios nos ayude, ahí eso igual nos ha perjudicado para acá. Todos los precios de los combustibles, los precios del pan, los precios de todas las cosas han subido. Que el Señor nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué es lo que trae eso a nosotros como seres humanos? Nos trae incertidumbre, nos trae ahí preocupación, nos trae miedo. Y cuando vamos avanzando en edad, con mayor razón. Que el Señor nos bendiga. Cuando nosotros estamos, o las personas que ya están más viejitas, más les complica escuchar que hay caos, que hay dificultades, que hay problemas, que tal vez se preocupan que los hijos no vayan a salir tan tarde, o qué bueno que ya llegó mi hijo, qué bueno que ya estamos todos en casa. Que el Señor nos ayude. Entonces estamos en un tiempo que es complicado. Por eso dice, joven fui y ya envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Porque cuando hay todos estos caos, cuando hay todas estas dificultades, ¿qué es lo que trae? Que hay escasez. Que el Señor nos ayude. Nosotros podemos preguntarnos, cuando había en el tiempo del 73, la gente que es más viejita que nosotros, ellos vivieron escasez. Si nosotros le preguntamos a nuestros hermanos mayores, bueno, yo hablaba en ese tiempo con mi mamá, ellos
hermanos, nosotros nos complicó, yo lo puedo hablar en carne propia, siendo chico, pero a mí me aburrió en el tiempo cuando se mandaba la harina, o sea, el trigo, se mandaba a la ciudad para que lo molieran y llegaban con la harina, porque en ese tiempo costaba conseguir esa harina blanca, blanca, blanca. ¿Qué es lo que comíamos en ese tiempo? La harina era esa harina que no era una blancura, sino que era el trigo molido y no quedaba igual. Entonces el pan quedaba como el pan especial, el medio negro, que el Señor nos bendiga. Entonces, pero ya en ese tiempo, a mí en lo personal, ya ese pan, como que uno anhelaba comer el pan que llegaba de la panadería. Que el Señor nos bendiga. Yo no sé si a Isaías le pasó tal vez en ese tiempo, pero era eso. Que el Señor nos ayude. En ese tiempo sí hubo escasez, sí hubo en muchos lugares hambruna para poder conseguir cosas. Había que hacer muchas filas y llegaban en alguna parte y se escaseaba. Que el Señor nos bendiga. Y eso que solamente hubo ahí un golpe de Estado. No hubo una guerrilla que siguió después. Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude. Pero sí hubo caos, hubo muerte, hubo miedo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, pero nosotros con la ayuda del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en nuestro Dios. De que nunca nos va a faltar, porque dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros muchas veces hoy en día, no sé si le pasa a usted, pero en mi casa de repente compramos pan y el pan hasta se pone duro. No sé si le pasa en su casa, pero el pan muchas veces se pone duro. Y hay otros países donde ese pedacito de pan que nosotros de repente hasta lo botamos, ellos todavía se lo comerían. Pero nosotros tal vez hemos sido hasta en regodiones entre nosotros. Que el Señor nos bendiga y que Dios nos ayude. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros cada día cuando oramos al Señor? Ahí en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y le ha faltado a usted el pan? Nunca. Gracias a la misericordia de Dios, nunca nos ha faltado el pan. Ahora, ¿qué pasaba cuando ahí también venía el pueblo de Dios cuando salió de Egipto? También ellos, ¿acaso ellos reclamaban por todas las cosas que le pasaban? Y cuando reclamaban por hambre, dice que Dios le mandó pan. Que el Señor nos bendiga, le mandó maná del cielo, que el Señor nos bendiga. ¿Y qué hacían ellos? Lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Desconfiados. Estamos bendecidos. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá estamos bendecidos por la mano de Dios? Porque todo lo que Dios le ha bendecido, porque cuando estábamos chicos tal vez en el campo y mirábamos y decíamos, ¿qué va a hacer de nosotros? Porque a mí me pasaba, ¿qué va a hacer de mí? Partió mi papá y yo decía, ¿qué va a hacer de mí? Que el Señor nos bendiga. Y andaba ahí frente a mis hermanos mayores, ellos ahí se manejaban más, no sé, pues, con el arado, sembrando. Y yo miraba y yo no, como cabro chico, no sabía más allá y lo único que decía, Señor, ayuda, ayúdame. ¿Por qué? Porque uno tenía incertidumbre. No sabía qué iba a hacer de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Pero hasta el día de hoy, Dios a usted y a mí nos ha guardado. Yo creo que Isaías también algún día tiene que haber pasado por incertidumbre. Tiene que haber pasado ahí, ¿qué voy a hacer? Que el Señor nos bendiga. Yo sé que ha pasado por cuántos trabajos, ahí de sol a sol, ahí en medio de las viñas, haciendo algunos trabajos, haciendo otros oficios. Pero creo que hoy, no sé si me equivoco, pero parece que anda en el auto y anda supervisando. ¿Y eso quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Eso lo ha hecho Dios. Eso lo ha hecho Dios. Daniel
Yo creo que tampoco él imaginó que después de dar tal vez diferentes botes, porque nosotros damos botes, no sabemos a dónde vamos, pero cuando llega a las manos de Dios, cuando nosotros encomendamos a Dios nuestro camino, como dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino y Él hará, y Él hará. Yo puedo reconocer, y lo he reconocido en todas partes, muchas veces. Jehová Dios tomó mi vida sin saber yo hacia dónde iba a ir. Pero yo lo único que decía, yo sé que yo no quiero trabajar en la tierra, Señor, yo no sirvo para esto. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Y me recuerdo que llegué un día antes de ir a la escuela, me acuerdo que la Chave, la nena, el uniforme, el día antes de ir a la escuela, en la noche, pum, uniforme, al otro día a la escuela. Guaso, que el Señor nos bendiga. Me mareaba. Gracias a Dios que Walo ahí tenía todavía auto, no iba a dejar, después no iba a buscar, a dejar, que el Señor nos bendiga. Pero después cuando ya nos mandó solo, yo no era capaz de andar en micro y tenía que bajarme. ¿Por qué? Porque me mareaba. Y ahí está el Víctor conmigo. Ahí. Más de alguna vez me bajé, mareado. Pero ahí estaba la mano de Dios. Yo puedo reconocer que siempre la mano de Dios ha estado a nuestro favor. Y creo que así como lo puedo mirar yo, puedo mirar mi vida hacia atrás. ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiese mirado? Yo creo que usted también puede mirar y puede reconocer que hoy donde estamos no sería lo mismo si hubiésemos tratado de hacerlo solo. Tenemos que reconocer que donde hoy Dios nos ha puesto ha sido porque Dios ha sido bueno. Ha sido bueno. Nada es porque usted tenga inteligencia, porque de repente los humos se nos pueden venir a la cabeza y decir todo lo que yo soy, todo lo que yo he logrado es porque yo soy inteligente. No, no. Todo es y todo ha sido por la misericordia de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Entonces, ahí, hermanos, está la bendición del Señor. La bendición del Señor siempre ha estado a su favor. Hemos pasado pruebas, hemos pasado dificultades, hemos pasado amargura, hemos pasado tantas cosas que en esta vida hay que pasar. Pero tomado de la mano del Señor, hemos sabido enfrentarla y Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida ha colocado paz, ha colocado tranquilidad en todas las adversidades que Isaías le ha tocado enfrentar. ¿Cómo no decir que Dios ha estado con él? ¿Cómo poder negar que la mano de Dios? Cuando tenía tal vez que ahí, no sé, tantas cosas que tuvo que hacerle a la Ana. ¿Quién daba la fuerza? Dios. Dios le daba la fuerza para poder en la noche, tal vez desvelado, y al otro día a trabajar. Había que estar ahí a trabajar. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿quién ha socorrido nuestra vida? Es el Señor. Que el Señor nos bendiga. La Edith, todo lo que le ha tocado pasar. ¿Quién nos ha ayudado a pasar todas estas dificultades? El Señor. Que el Señor nos bendiga. ¿Hemos envejecido? Sí, hemos envejecido. Ya no somos los mismos que nos ganamos debajo de la higuera. Bueno, somos los mismos. Somos los mismos que nos ganábamos a jugar debajo de la higuera, a hacer iglesia y a cantar y a alabar a Dios. Somos los mismos.
pero estamos viejos, tenemos arrugas, nos miramos al espejo y ya no vemos la misma cara, ni por más que tratemos de arreglarnos los 4 pelos que nos quedan, ahí estamos. Que el Señor nos bendiga. Ya no somos los mismos, que ya cuesta abrocharse los cordones del zapato, cuesta subirse tal vez, no sé, a la micro, y todavía nos queda enfrentar, no sé hasta dónde Dios nos va a llevar. No sé hasta dónde Dios nos va a llevar. Dios por misericordia me ha tocado hoy acercarme a un varón que yo no lo conocía y lo estoy viendo cómo él está disminuido, cómo él está en agonía, cómo él está enfrentando tal vez sus últimos, no sé, días de vida. Que el Señor nos bendiga. Cómo el hombre tiene que enfrentar procesos. Que el Señor nos ayude. La edad más hermosa de nuestra vida, ¿saben cuál es? Cuando estamos cabros chicos. Cuando somos bebés, cuando somos 3, 4, 5, 6, 8 años, es la edad más hermosa de nuestra vida porque todos andan pendientes de nosotros. Todos andan pendientes de que no andemos con los moquitos, que no andemos... No, si esa es la etapa más hermosa de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Cualquier cosa que hagamos, cualquier gracia, la aplauden. Que el Señor nos bendiga. Pero ya después cuando pasa la etapa, otra etapa muy hermosa es la etapa de los 17, 18 años, cuando estamos ahí viviendo, no sé, nuestro primer amor, nuestro primer enamoramiento. Qué hermoso también es aquello y que Dios nos permite vivir. Que el Señor nos bendiga. Son etapas que Dios nos da, bendiciones que Dios nos da. Que el Señor nos bendiga, pero nos desarrollamos y tenemos un tiempo para vivir. Amén, que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, dice, joven fui y ya, no sé si usted se atreve a decir eso. Yo ya me atrevo, Isaías, usted se atreve a decir, joven fui y ya me he envejecido. Yo ya me atrevo a decir eso y ustedes me conocen que soy pretencioso y todo lo que el pato es. Pero joven fui y ya me he envejecido. Pero aquí viene la promesa hermosa de Dios. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahí también dice que Dios le llevó a los cuervos. ¿A quién le llevó Dios? Ahí los cuervos que le llevaban, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Oiga, si Dios lo hacía así con Elías, él dice que fue un hombre semejante a nosotros, dice que somos también tendientes a las pasiones de hombre o de mujer, que el Señor nos bendiga, pero Dios dice que le dio la bendición de orar a Dios y Dios dice que él por intermedio de esa oración, no fue él, fue la mano de Dios, el poder de Dios, dice que detuvo la lluvia y no llovió durante 3 años. Y después cuando recibió el mandato de Dios y le dice, ora para que haya lluvia, y dice que él oró fervientemente a Dios y Dios le respondió. En medio de esa dificultad le venía la falta de fe, le venía, titubeamos como hombre, miramos como hombre, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? A mí me ha pasado. Cuando la plata tal vez cuando está recién empezando en mi carrera, como tal vez mecánico, después como inspector, la plata no alcanzaba, la plata era poca. Llegaba fin de mes y había que empezar a desparramar para allá, porque eso nos pasa después que ya entramos a una vida de hombre o de mujer, pero de hombre, porque todavía un poco machista, que envía la plata a la casa, la llevamos supuestamente nosotros, que el Señor nos bendiga. Entonces, pero cuando se empezaba a distribuir la plata, ¿a cuánto tal vez le faltó la plata? ¿Sí o no?
Cuando empezamos agua, luz, pan, gas y tantas otras cosas que aparecen, llegábamos ahí y quedábamos pensando y viviendo por fe. Que el Señor nos bendiga. Pero nos faltó el pan. No. Yo tuve 7 años con mi suegra postrada y ahí también se vivió escasez, escasez. Pero ¿sabe lo que hacía Dios? No, no eran cuervos, no eran cuervos. Pero yo pasaba en la feria y hermanas que trabajan en la feria sin saber, porque yo no andaba diciendo estoy pasando problemas, estoy pasando dificultades. No, cuando uno está pasando problemas y dificultades, se lo guarda. La mochila, la cruz, uno la lleva y la lleva solo, entre comillas solo. Pero tú sabes, y yo sé que nunca estamos solos. Tú puedes mirarte para allá, mirar para acá y de repente piensas que estás solo. Como tal vez Isaías, que tal vez, no sé si, yo sé que Isaías ha vivido muchas veces solo, pero no está solo. Y nunca va a estar solo porque Dios siempre va a proveer la bendición. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que esta palabra a usted le traiga fe, le traiga confianza, le traiga esperanza. No tengo idea, no tengo idea de lo que tú estás pasando. No tengo idea. Pero sí sé decir que Cristo vive, que Cristo vive. Y si yo puedo darme cuenta que la mano de Dios nunca jamás se ha apartado de mi vida, tengo la plena certeza que jamás Dios tampoco se va a apartar de ti. Nunca se va a apartar de ti. La mano del Señor que estuvo ahí con esos cuervos. ¿Quién mueve un pájaro? Dios. Dios movió esos cuervos. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nunca te va a faltar el pan. Nunca te va a faltar el agua. Que el Señor nos bendiga. Dice en otra concordancia, yo sé que usted también lo ha escuchado, la viuda de Sarepta. Que el Señor nos bendiga. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho por medio de Elías. Cuando llega usted, porque usted también es bendición, cuando usted llega a un lugar, ¿cuántas veces Dios te ha usado a ti como bendición? Tú eres bendición. Donde tú llegues, la bendición del Señor se va a derramar por intermedio de ti, que eres hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, tú ya eres bendición. Que el Señor nos bendiga. Elías llegó allá y más encima le dice, dame a mí primero. Que el Señor nos bendiga, cocíname a mí una torta, pero hámela a mí primero. ¿Y qué es lo que estaba haciendo la viuda? La viuda estaba, ya no quedaba nada, ya no quedaba harina, ya no quedaba aceite. Ella estaba totalmente ya desanimada, ya no había esperanza para ella. Ella pensaba hacerse, dice, ayudar algo para ella y su hijo, y de ahí se iba a ir a la cama y se iba a echar a morir. Tal vez el diablo te quiere echar a la cama, te quiere decir, ya no hay esperanza para ti. Porque eso es lo que hace el diablo. A ti y a todos nos empieza a jugar aquí la psicológica y nos empieza a decir, Dios te olvidó, tú ya no eres hijo de Dios, tú no sirves para nada. Mira, ¿quién se preocupa de ti? Aunque padre y madre te dejaran, con todo Dios te recogerá. Dios te puede abandonar medio mundo, te pueden abandonar la gente que tal vez más quieres, te puede abandonar la gente en la que más tenías esperanza, te puede abandonar la gente en la que tú más pensabas que iba a estar a tu lado, pero Dios no te abandona. Dios
no te abandona. Dios está ahí en el momento que tú lo busques. 2, 3 de la mañana no puedo dormir, estoy enfermo o está enfermo alguien de tu casa. Dios está ahí. Dios está ahí. Así que fuerza, fortaleza. Esa viuda obedeció a lo que el hombre de Dios le dijo y nunca escaseó la harina en la tinaja ni el aceite en la vasija. Cuando tú llegas a un lugar, tú llegas para bendecir. Tú llevas la bendición de parte de quién, de parte de quien bendice. ¿Y quién bendice? El Señor. A través de usted, usted lleva bendición. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Lo mismo que trata de hacer con usted. Y usted no diga, ¿por qué si yo soy hijo de Dios, por qué estoy pasando esto? Mire, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si el diablo fue capaz de pararse e ir al mismo Dios, ir a tentarlo, sabiendo que Dios estaba ahí los 40 días y 40 noches que él estaba ahí ayunando. Y el diablo, como sabía que él tal vez estaba pasando tal vez hambre porque estaba ahí poniendo su cuerpo en sacrificio. Pero ¿qué le respondió el Señor? El Señor le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor le bendiga, que Dios le dé fuerza. Todo lo que usted está pasando es voluntad de Dios. Si Dios no quisiera que usted esté pasando lo que estamos pasando, Dios no lo permitiría. Pero si hoy tal vez estamos pasando dificultades, confíe en el Señor. Confíe y entregue su problema, entregue su enfermedad, entregue su ansiedad, entregue cualquiera sea su problemática. Yo sé que es difícil llevar la cruz de Cristo, pero cada uno de nosotros la tiene que llevar. Amén. Así que el Señor bendiga este mensaje, que Dios obre en su corazón y vamos a orar para que Dios pueda bendecir nuestros corazones. Amado y eterno Dios, en esta hora yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque en esta hora he podido predicar esta palabra, Señor. Permita que esta palabra, Dios mío, haya llegado. Yo estoy seguro porque tu palabra dice que jamás retornará vacía. Tu palabra nunca va a retornar vacía. Tu palabra habla a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. Así que, Señor, para nosotros era esta palabra. Señor, si los demás tal vez no pudieron estar, es porque esta palabra, Señor, aquí estábamos los que la necesitábamos hoy. Señor, gracias porque, Dios mío, hemos realizado nuevamente este trabajo, Señor, Padre eterno, y yo sé que este trabajo es de bendición. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Señor, y todo esto lo entregamos a usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la gloria es de nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.